lo que fue digamos, el informe pericial o el tratamiento pericial totalmente. Y bueno, cualquier cosa que necesiten estoy acá para, bueno, para lo que necesiten. Sí, muchas gracias. sí. Entonces, empezamos sí, ya son las 5, ¿verdad? Son las 4:58. Ah, ya, a las 5 en punto, entonces vamos a estar puntuales. Qué bueno, doctora, que haya escogido ese tema. Es un tema que bastante le importa a los operadores de justicia y están bien interesados por este tema. Y que Carmen expuso parte también de eso, porque obviamente ese es el tema también de ella, ese es el tema de la tesis doctoral de ella, ese también es el tema de mi tesis doctoral. Y a pesar, Raquel, de que lo hemos venido estudiando, yo pienso que las preguntas son muchísimas y pocas las respuestas, ¿no? Nos toca seguirnos preparando para eso. Sí, nos toca seguirnos preparando, porque es un tema que en este momento es inacabado y los jueces no tienen el conocimiento ni pericial, ni técnico, ni científico para poderlo abordar. Entonces, bueno, Sí, es que a las cierto. personas les guste, ¿no? Se necesita, sí, ahorita se necesita bastante formación y alcance, sobre todo sobre el tema, ¿no? Que han sido poco tratado. Sí, es cierto. Entonces, bueno, acá estamos. Ya, entonces, empiezas, Juan, por admitir a las personas que están en espera y podemos dar inicio. Ya, perfecto. Ya empezamos, ¿ya? En 3, 2, 1. Ya. Ya está. Bueno. Muy buenas tardes con todos las personas que se han conectado en esta oportunidad. Contamos para realizar nuestro segundo ciclo de conferencias virtuales. Esta tarde nos acompaña la doctora Liliana Damaris Pagón Giraldo, quien nos expondrá el tema de la valoración y criterios para valorar la prueba pericial científica. Un tema sin duda bastante debatido, pero quizás no muy abordado por nuestra doctrina y jurisprudencia nacional. Bueno, la doctora Liliana Damaris Pavón es abogada y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Es magíster en Derecho Procesal y doctora en Derecho de la Universidad Nacional del Rosario. Argentina. Es jefa de Medellín, líder e integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal e Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Docente de posgrado en diversas universidades en temas relacionados con la teoría de la argumentación jurídica, la prueba científica, las reformas procesales y entre otros. Bueno, esta tarde nos acompañará para debatir el tema que he señalado y de seguro, finalizando la exposición, tendrán varias preguntas y dudas que hacerle. Pueden enviar las preguntas y yo les haré llegar a la doctora Liliana. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde al Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y sin duda es un honor contar con su presencia. Sin más, yo le dejo con la palabra y el espacio es suyo, doctora. Gracias. Bueno, mil gracias, Raquel. Primero que todo, siempre es importante dar los agradecimientos. Yo agradezco a Perú en general, a todos los que están acá presentes, al Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Les decía que para mí es un honor estar en esta conferencia porque pienso que es uno de los, yo diría que el único que existe en Latinoamérica y el tema de la prueba es un tema que tenemos que empezar a trabajar fuertemente como abogados litigantes y obviamente como funcionarios jurisdiccionales, porque en ocasiones nos quedamos cortos y en ocasiones desde las mismas facultades de derecho simplemente se nos enseña los medios de prueba y no ahondamos un poco más allá. De hecho, en ocasiones, o yo diría que por regla general, a los jueces no les enseñan a valorar la prueba, un tema que es tan importante, un tema que es epistémico y frente a un tema
al cual cada uno de nosotros debemos prepararnos. Entonces, agradezco al instituto, agradezco a Raquel, agradezco a Ricardo, a Juan y a todos los socios fundadores del instituto. Y obviamente agradezco a cada uno de los 39 participantes que se encuentran en este momento, irán llegando más, quienes se han interesado por esta conferencia. El día de hoy, mi idea es desarrollar los criterios para valorar la prueba pericial científica. Debo indicarles que este es un tema que yo desarrollé en mi tesis doctoral, entonces les estableceré algunas ideas básicas al respecto. Para ello, entonces me voy a permitir presentar unas diapositivas. No son muchas, la verdad las diapositivas son más una guía para ustedes como público en general, más que para mí como expositora en este momento. Entonces, mi idea, como les decía, es desarrollar los criterios para valorar la prueba científica en el proceso jurisdiccional. ¿Por parte de quién? Obviamente quien valora la prueba es el juez. Entonces, lo primero que debo decir, voy a desarrollar un orden de la conferencia. La idea es abordar todo el tema de la nueva tendencia, pero muy poco. A partir de allí, por este tema. 4 son estadounidenses y 2 son casos colombianos, simplemente para mostrarles la problemática que surge a través de allí, y luego les estableceré una breve introducción y los 4 núcleos fundamentales a través de los cuales quiero desarrollar esta breve intervención. En ese sentido, lo primero que debo decir es que hoy en día en todo el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, estamos inmersos en una nueva tendencia, que es la nueva tendencia del derecho procesal. Quienes están acá como estudiantes míos, que veo algunos nombres, sabrán que yo hablo de eso en clase. La nueva tendencia no es la oralidad, así lo creamos, que hoy estamos hablando de que el juez debe ser un juez director del proceso, que hoy el juez debe ser un case management, es decir, un juez gerente del proceso, un juez no pasivo, sino un juez activo, no un juez mero espectador, sino un juez que realmente intervenga al interior del proceso y precisamente de cara a la prueba, intervenga en búsqueda de la verdad, que es lo que nos interesa a cada uno de nosotros al interior del proceso jurisdiccional. Hoy en día esta nueva tendencia entonces lo que busca es dinamizar la función jurisdiccional, porque lo hemos visto inclusive hoy con todo el tema de la pandemia, que ahora lo hablaba con Ricardo y con Raquel, ingresamos en todo lo que es la justicia digital y en ocasiones los mismos funcionarios y las partes y los abogados no sabemos ni siquiera escanear, no tenemos idea de lo que es una firma digital, no tenemos idea de lo que es el litigio en línea y todo eso tiene que o hace parte más bien de un tecnicismo que quizás cuando hablamos también de prueba pericial sola, una de las partes de la prueba pericial es la parte técnica, no solo la ciencia y también la parte tecnológica. Por tanto, hoy estamos en búsqueda de una justicia que debe ser una justicia rápida, una justicia que debe ser una justicia pronta, cumplida, eficaz, efectiva y que busque la tutela judicial efectiva. Esto es una justicia material. Los ciudadanos esperan eso de nosotros. Y precisamente si hablamos de esta nueva tendencia que hoy se denomina publicización del proceso, que hoy se denomina humanización del proceso y democratización del proceso, en donde la idea es que nosotros conversemos con el juez y el juez converse con nosotros, en donde la idea es que desarrollamos el proceso de forma dialógica, precisamente la labor del juez tiene que replantearse. Y tiene que replantearse de cara a que hoy, al interior del proceso, pues debemos ingresar la ciencia. Y aquí me voy a permitir decir algo que en pocas ponencias lo he dicho, simplemente lo he empezado a decir a partir de hace 2 meses que empecé a trabajar todo el tema de la cuarta revolución industrial. Cada uno de los que están acá debemos ocuparnos hoy en día de todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y la cuarta revolución industrial, porque precisamente la cuarta revolución industrial nos empieza a hablar de todo el tema de la ciencia y la tecnología al interior del proceso judicial. Un ejemplo claro es todo el tema de la biotecnología, un tema que actualmente yo estoy trabajando y que quizás en alguna oportunidad podremos conversar de él al respecto, porque el derecho se ha quedado atrás, precisamente porque la ciencia va más adelante que el derecho. Y si ustedes observan en cada uno de esos países, ese tema no se encuentra realmente regulado. Entonces, hablando de la nueva tendencia y que el juez tiene que replantear su labor, para comenzar entonces les quiero mostrar 6 casos a través de los cuales uno observa no tanto la evolución, aunque hoy sí lo podríamos decir así, sino algunos problemas o aspectos nucleares, en donde en cada uno de esos casos la prueba pericial y científica era fundamental y qué pasó en cada uno de ellos. Bien, el primer caso que les quiero mostrar es el caso Fry. El caso Fry es un caso del año 1923, en donde el señor Fry es condenado por asesinato
Y obviamente al ser condenado el abogado dice que porque no se realiza una prueba, que es la prueba sistólica, que es lo que denominamos en la mayoría de países, la prueba del detector de mentiras. Entonces el abogado defensor ofrece ese tipo de pruebas. Sin embargo, dentro del proceso jurisdiccional en Estados Unidos se dice que es imposible que se admita este tipo de pruebas en el proceso porque la prueba pericial científica requiere de aceptabilidad y de reconocimiento. Y la prueba que tiene que ver con el detector de mentiras, pues nosotros sabemos que en la mayoría de países se ha empleado incluso para casos laborales, pero no es una prueba realmente reconocida por la ciencia ni por la comunidad científica. El segundo caso tiene que ver con el caso Daubert. Yo invito a que lo lean, muchos ya de ustedes lo han leído. Quizás sé que Ricardo, Raquel y Juan lo han leído, porque específicamente cuando uno habla de pruebas científicas, este es un caso que podríamos decir es el caso rey en materia de pruebas científicas. El caso Daubert es un caso en el cual unos padres de familia en representación de sus hijos demandan a la compañía farmacéutica Merrell Dow. ¿Por qué lo demandan? Porque esta compañía sacó un medicamento, el medicamento Vendectin. Entonces, cuando las madres de estos chicos estaban en embarazo, ellas sufrieron de náuseas, fueron donde el médico y el médico les recetó el medicamento Vendectin. Al recetarles el medicamento Vendectin, todos los niños nacieron con defectos al momento de nacer. Es decir, durante el embarazo consumieron este medicamento, pero lastimosamente al nacer tuvieron defectos en el nacimiento. Este es uno de los casos quizás más importantes porque allí se presentan diversos expertos y los expertos al final lograron determinar que no se logró demostrar que realmente el defecto del nacimiento hubiese ocurrido por el medicamento Vendectin. ¿Y en qué se basaron? En un principio básico que más adelante lo vamos a ver cuando hable de los criterios, y es la no aceptación por parte de la comunidad general. Es decir, la comunidad general no aceptó que esa fuese una prueba científica y que se generara realmente un nexo causal. El tercer caso es el caso del señor Joyner. El señor Joyner demanda a General Electric. Él trabajaba en esta empresa, resultó con cáncer de pulmón. Y él entonces demanda a la empresa porque dice que la empresa estaba sometido a diversas dioxinas y a diversos furanos. Entonces se establece que producto de todas esas toxinas, él resultó con cáncer de pulmón lastimosamente. No se logró demostrar al interior del proceso que existiese una relación entre la enfermedad y la evidencia propiamente de que él tenía el sometimiento de las dioxinas en sus pulmones. Se concluye entonces que no hay una evidencia científica, sino que simplemente es una creencia del señor Joyner. El cuarto caso es el caso Jumbo. El caso Jumbo, la compañía, se demanda a la compañía Jumbo, el señor Patrick, porque él compró un vehículo, el vehículo se encontraba nuevo y él sale de paseo con unos amigos. Cuando está obviamente en las avenidas de Estados Unidos, los que han ido a Estados Unidos saben que uno allá debe conducir a una velocidad bastante alta, pero si el vehículo estaba nuevo, pues uno no espera que pase lo que pasó, y fue que el neumático explotó. Al uno de los neumáticos explotar, pues se ocurre el accidente, muere un pasajero y los demás sobrevivieron, pero quedaron con secuelas, porque sufrieron algunos perjuicios y lesiones. Para probar esto, simplemente el señor Patrick llevó a un ingeniero mecánico, y el ingeniero mecánico, a través de la observación, verificó el neumático y dijo que sí, que había habido un problema de fabricación en el neumático. Sin embargo, esta prueba se desecha al interior de este proceso porque se dice que es una prueba simplemente visual y táctil. Es decir, se requería de una prueba realmente que llevara científicamente a que el neumático sí generó el accidente. El quinto caso, quienes son colombianos quizá lo conocerán, y el sexto, son dos casos que se presentan en Colombia. El quinto caso es un caso en el cual una señora, pues obviamente para garantizar la identidad del menor y de los padres, no coloqué los nombres. En la sentencia está, si ustedes la buscan, allí la ven en la diapositiva, los nombres sí están, pero reitero, para efectos de protección de datos, considero mejor no publicarlo. Una chica tiene un novio, ella queda en embarazo y tiene su bebé. Obviamente el hombre no le reconoce su niño, entonces ella lo demanda en un proceso de filiación. Cuando lo demanda en un proceso de filiación, él alega que es que él tiene un hermano gemelo. Como él tiene un hermano gemelo, entonces ella durante el noviazgo salía con los dos porque ambos se la turnaban. Por tanto, no podían determinar el niño a cuál de los dos padres pertenecía o correspondía a la paternidad. En ese orden de ideas, la Corte, como el caso llegó a la Corte, le practicó prueba de ADN a los dos padres gemelos y dio un 99.99%, es decir, que cualquiera de los dos tenía una probabilidad altísima de ser el padre del menor.
Allí entonces la Corte logró determinar que la prueba pericial científica, que es la prueba de ADN, que es una de las pruebas aceptadas realmente por la comunidad en la mayoría de países, no le sirvió para resolver el caso, porque no fue una prueba absoluta. Allí la Corte tuvo que recurrir a otro tipo de pruebas, y en este caso fue la prueba testimonial, a fin de reconstruir cada uno de los hechos que aconteció y poder realizar una valoración conjunta de la prueba. Y el sexto caso, ustedes lo pueden encontrar, hay una serie en Netflix, que es el caso de Luis Andrés Colmenares. El caso de Luis Andrés Colmenares es un caso muy reconocido en Colombia. Precisamente mi tesis, yo lo confieso, a mí me surgió la inquietud por el tema de la prueba científica, fue por el caso de Luis Andrés Colmenares. En el año 2010, Luis Andrés Colmenares estudiaba en una universidad muy prestante de Bogotá, que es la Universidad de los Andes. Tenía un grupo de amigos, el 31 de octubre salen de rumba debido a la fiesta pues, que se presenta de disfraces y demás, y él al parecer sostenía una relación con una de las chicas, pero ella tenía otro novio, o tenía un novio y había terminado con él. O sea, lo que estoy diciendo es especulación, porque de verdad lo que uno conoce es lo que dicen los medios de comunicación. De primera mano la sentencia sí la tengo, es una sentencia que quien la quiera tener con todo gusto se la puedo mandar a Ricardo o a Raquel para que ellos se las haga llegar. Es una sentencia de más de 270 y algo páginas, creo que es 275. Entonces ellos salen de rumba y en medio de los tragos y demás hay un altercado entre el anterior novio de la chica, el joven, salen de la discoteca y llega un momento en donde Luis Andrés Colmenares desaparece. Luis Andrés Colmenares desaparece, reitero, pueden ver la serie, uno ahí ve también de primera mano, aunque no sabemos si es real o no real lo que allí se narra. Luis Andrés Colmenares desaparece, llaman a su madre, llaman a los bomberos, viene su madre y su hermano, y lo buscan en un caño en Bogotá, que es como una especie de río pequeño. Allí lo buscan y no lo encuentran, pero el otro día vuelven a buscarlo y lo encuentran allí. Entonces empieza a decir que el cuerpo lo movieron, que luego lo volvieron a colocar, que Luis Andrés Colmenares murió producto de un homicidio, dice su familia, pero la otra familia, que es también una familia prestante, dice no, fue un accidente. Entonces la jueza, es la jueza de primera instancia, 11 Penal del Circuito de Bogotá, ella se hacía una pregunta, si la muerte de Luis Andrés Colmenares fue producto realmente de un accidente o si fue producto de un homicidio. Este caso es súper interesante porque es un caso en el cual se reciben muchos testimonios, es un caso en el cual muchos de los testigos al final son declarados falsos, es un caso en el cual se reciben muchísimas pruebas periciales científicas. Y hay uno, y ese sí voy a decir el nombre, que es el de Máximo Duque, que era un experto, y digo era porque lastimosamente aquí pareciera que su credibilidad se mengúa, en donde ellos narran qué es lo que pasa con cada una de la prueba, y cada uno da su apreciación frente a la muerte de Luis Andrés Colmenares. Finalmente la juez concluye y dice que la ciencia aquí le sirvió precisamente para ver lo que pasó, y hay unos peritazgos que dicen que es producto de un homicidio y otros que dicen que es producto de un accidente, pero ella cuando valora la prueba específicamente dice Luis Andrés Colmenares murió producto de una asfixia, en el caño se encontraba boca abajo, como se encontraba boca abajo le entraba agua por la boca, al entrarle agua por la boca, entonces lo que pasó fue que murió por asfixia. Y desestima, obviamente, el tema del homicidio. Este caso, debo decirles, el caso aún está abierto, se apeló y se fue a segunda instancia, esperaremos qué pasa, pero es un caso que ya lleva, como pueden observar, más de 10 años, y en ocasiones, cuando ha pasado tanto tiempo, de hecho se le había hecho la exhumación a Luis Andrés Colmenares y se dijo que no se siguió el protocolo ni la metodología que se debía seguir, y yo diría que si hoy vamos a repetir esa prueba, pues no va a ser lo mismo, porque ya el cuerpo se encuentra totalmente descompuesto. Entonces vemos cómo en estos 6 casos la prueba pericial científica era necesaria en muchos de ellos, y en los casos no logró llevar a la verdad de los hechos, precisamente porque por las dudas que genera, y voy a afirmar algo desde ya, que es lo que voy a mantener durante toda mi presentación, es que la prueba pericial científica, si bien está basada en la ciencia no es absoluta, razón por la cual la prueba pericial científica no es absoluta ni tampoco constituye la sentencia. En ese sentido, entonces, a manera de introducción, digo lo siguiente y ya establezco los 4 puntos en los cuales voy a dividir mi intervención. Lo primero que debo decir es que la ciencia no es un tema novedoso en materia probatoria, es un tema que viene desde hace algunos años, de hecho fue tratada en un congreso en Montreal desde el año 1950, y la ciencia es un tema que va avanzando. Sin embargo, el progreso científico sí ha generado dilemas para el juez, sí ha generado dilemas porque el juez no sabe qué rol asumir con relación a la prueba científica. En ocasiones él simplemente se limita a recibir la prueba que le entregan los peritos y considera que esa es la verdad verdadera, y con base a eso falla.
Entonces, lo que debo decirles es que la prueba por sí sola no constituye la sentencia. Lo que les decía ahora, la prueba pericial científica no es una prueba absoluta, razón por la cual debemos emplear otro tipo de medios probatorios. Ahora, respecto a la valoración, tenemos que tener en cuenta que la prueba tiene varias etapas durante la actividad probatoria. Se solicita o se aporta, se decreta, se practica y se valora. Y el tema de la valoración es un tema que realiza solo el funcionario jurisdiccional y lo realiza precisamente cuando está adoptando una decisión. Por tanto, cuando el juez va a valorar este tipo de prueba, si él no tiene el conocimiento científico, esto nos lleva entonces a que hay que precisamente potencializar esta función del funcionario jurisdiccional a la hora de valorar la prueba para que lo haga con base a criterios objetivos y no con base a arbitrariedades. Y esto entonces me lleva a formular la siguiente pregunta. Yo como soy investigadora, pues los investigadores siempre trabajamos con preguntas de investigación y precisamente esta es la pregunta que quiero responder una vez terminada la conferencia. Y la pregunta es, ¿cuáles entonces son los criterios que debe tener en cuenta el funcionario jurisdiccional a la hora de valorar la prueba pericial científica en un proceso, cuando él no posee el conocimiento científico para ello? ¿Será que entonces el juez se tiene que convertir en un perito? ¿Será que entonces el juez se tiene que convertir en un científico? ¿O qué papel debe cumplir él en esto? Frente a esta pregunta, lo que debo decir es que este es precisamente el desafío y la nueva perspectiva que nos debe ofrecer hoy el derecho procesal contemporáneo, porque la prueba pericial pareciera que es aquella prueba infalible que le otorga mayor grado de certeza a lo que se afirma al interior del proceso y pareciera que es la prueba reina a diferencia de las otras pruebas. Opinión que yo particularmente no comparto, porque la prueba científica, desde ya les digo, debe ser valorada, como lo vieron en los 6 casos que les mostré a manera de ejemplificación, con los demás medios de prueba. Y también debemos tener en cuenta que la prueba pericial científica tiene un margen de error. De hecho, ese es uno de los criterios que trae el caso Dauer cuando establece que hay que verificar el error que tiene esa prueba, porque si ustedes lo ven a manera de ejemplo, inclusive la prueba de ADN tiene un margen de error. Entonces, la prueba pericial científica sí nos genera dudas. Es allí en donde el juez tiene que preguntarse cómo llegó a ese resultado, de qué forma llegó, qué reglas empleó, qué metodología empleó, qué procedimiento empleó. Porque el juez, el perito, perdón, no puede sustituir en su función al juez, en su razonamiento ni en sus conclusiones. El razonamiento y las conclusiones a la hora de valorar la prueba pericial científica la debe de realizar el funcionario jurisdiccional, porque si decimos que el perito va a sustituir al juez, pues estamos desnaturalizando el proceso. En ese sentido, entonces, para dar respuesta a esta pregunta, yo la dividí en 4 partes. En una primera parte, quiero que hablemos de la importancia de la prueba en el proceso jurisdiccional, diré algo muy concreto. Luego quiero que hagamos un acercamiento a lo que es la prueba científica para saber qué es la ciencia, el conocimiento científico y por qué hablamos de prueba científica. Luego quiero que miremos cuál es el papel del funcionario jurisdiccional respecto a la prueba científica para concluir con la respuesta a mi pregunta y en los criterios que se deben tener en cuenta para valorar la prueba científica. Comienzo entonces con la primera parte. 1, ¿cuál es la importancia que tiene la prueba en el proceso? Entonces, lo primero que yo debo decirles es que la prueba es la columna vertebral de cualquier proceso. Todos sabemos que existe un principio en todos los países, principio de necesidad de la prueba y principio de autorresponsabilidad de las partes o carga de la prueba, en donde quien afirme un hecho debe probarlo. En Colombia, por ejemplo, en el artículo 164 del Código General del Proceso, se regula el principio de necesidad de la prueba. Y este principio nos dice que el juez debe fallar o que toda decisión debe fundarse mejor en las pruebas que regular y oportunamente llegan al proceso. Es decir, el juez no puede fallar si no existe prueba al interior del proceso. Y usted como demandante o demandado, o acusado o acusador, cuando está en un proceso jurisdiccional, cuando usted afirme un hecho, pues debe probarlo, porque si no, posiblemente va a llegar a una sentencia desestimatoria. ¿Qué implica eso? Que el funcionario jurisdiccional debe fallar y debe decidir con base a las pruebas útiles, pertinentes, conducentes, eficaces y aquellas que respeten las garantías de los sujetos procesales y que se encuentren al interior del proceso. ¿Por qué? Porque la prueba, como lo indica el profesor Michele Tarufo, no puede ser un simple instrumento retórico. La prueba es un instrumento epistémico porque es un medio a través del cual se va a poder llegar a la información necesaria que requerimos en el proceso. Con la prueba realmente buscamos llegar a la verdad al interior del proceso. Con la prueba buscamos convencer al juez. Con la prueba buscamos llevarle al juez los elementos que como nosotros, como sujetos procesales, necesitamos que él se dé cuenta. Con la prueba buscamos confirmar los hechos, reconstruirlos, verificarlos.
En ese orden de ideas, la prueba se convierte en un medio de reconstrucción de los hechos. La prueba busca realmente demostrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la prueba busca demostrar, precisamente lo hace para convencer al juez. Y acá quiero aclarar, porque es que la prueba no busca simplemente la retórica, la prueba no busca simplemente a través de las emociones que el juez nos dé la razón, no, la prueba busca convencer al juez a través de un argumento sólido, a través de razones válidas, a través de realmente una justificación de que ese hecho sí existió y ocurrió así. En ese orden de ideas, y ahí concluyo esa parte, con la prueba, como pueden observar, se reconstruye, con la prueba se verifica y con la prueba se edifica entonces la sentencia. De ahí porque la prueba constituye la columna vertebral de toda decisión. ¿Por qué? Porque con ella, reitero, debemos llegar a la verdad. Y quizás una pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿cuál verdad? Y ahí quiero aclarar algo. Quienes estudiamos Derecho Procesal Contemporáneo, y yo sé que quienes están en el Instituto también Peruano de Razonamiento Probatorio concordarán conmigo, en donde ya Jordi Ferrer, que ustedes estudiaron allá, él dice en un libro que no podemos ya hablar de verdad real y verdad procesal. A esto aludían los procesalistas antiguos. Hoy ya debemos hablar de que la verdad es una sola, de que lo que debemos buscar en el proceso es realmente la certeza. Y más adelante les diré, Marina Gascón, a qué tipo de verdad alude. Pero la idea acá cuando les digo que hay que llegar a la verdad es la verdad verdadera. No podemos hablar de una verdad simplemente la que llevamos al proceso o una verdad que quizás con mentiras llevamos al proceso, sino a la verdad real o a la que existe al interior del proceso. ¿Esto qué le va a permitir al juez entonces? ¿Cuál es la importancia de la prueba? La prueba le permite al juez construir entonces una decisión objetiva, racional y justa. Y eso es un punto fundamental cuando nosotros acudimos a una prueba. Bien, cuando nosotros hablamos de prueba existen en los ordenamientos jurídicos diversos medios de prueba. Ejemplifico simplemente, en Colombia existen diversos medios de prueba como aquellos instrumentos a través de los cuales los sujetos procesales acuden para poderle llevar esa verdad al juez. Entonces podemos acudir a una prueba testimonial, a una prueba de declaración de parte o interrogatorio de parte, a una prueba documental, a una prueba de inspección judicial, a prueba por informes, y existe una prueba que es el dictamen pericial o la prueba pericial. Dentro de la prueba pericial, entonces se dice que la prueba pericial es aquella prueba genérica que se basa en unos conocimientos científicos, técnicos o artísticos o tecnológicos. Por tanto, acá quiero hacer entonces una claridad. Cuando hablamos de prueba científica, la prueba científica es simplemente una partecita de la prueba pericial, porque la prueba pericial puede ser simplemente prueba pericial no científica, porque no siempre es aquella que utiliza la ciencia. Pero hay otra prueba que sí es aquella que utiliza la ciencia, que es a la que denomino prueba científica y a la que denominan muchos autores. Para nosotros saber entonces qué es una prueba científica, debemos dar claridad a dos conceptos. Uno, qué es la ciencia o qué vamos a entender por ciencia, y dos, qué vamos a entender por conocimiento científico. ¿Por qué? Porque precisamente prueba científica es aquella que utiliza la ciencia y el conocimiento científico. Bien, cuando nosotros hablamos de ciencia, entonces tenemos que decir que ciencia viene del latín scientia o ciencia, que significa saber. Otros dicen que viene del latín saire, que significa también saber. Por lo tanto, cuando se habla de saber, se hace alusión a que históricamente es una disciplina que hace uso de la formación de un conocimiento sistemático, ordenado y cuya veracidad es infalible y se comprueba. Es decir, la ciencia es aquella que tiene un carácter general, es aquella que tiene un carácter universal y es aquella que precisamente da fuerza porque se cree absolutamente en ella. Sin embargo, como les indiqué ahora, la ciencia no es absoluta y les voy a poner un ejemplo. La ciencia cambia y cambia cada día y hoy con la cuarta revolución industrial sí que está cambiando. Un ejemplo claro se los pongo con un ejemplo sencillo. Hoy tenemos la prueba de ADN y para la mayoría de países esa es la prueba reconocida y es la prueba a la cual le damos plena credibilidad. Pero hace unos años, por lo menos en Colombia, teníamos otra prueba para determinar la filiación de un padre frente a un hijo, que era la prueba antropoheredobiológica. Y esa prueba fue evolucionando y se logró determinar con ciencia que no era tan absoluta. Y por eso surgió la prueba de ADN. En este momento la prueba de ADN está en un 99.99%. Puede que más adelante tengamos una que de un 100%. Y ahí quizás la prueba de ADN va a ser reevaluada. Entonces, para algunos, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento que incluye una garantía de validez absoluta porque tiene un máximo grado de certeza. Otros dicen que no,
que la ciencia no implica que tenga un grado absoluto de validez, porque también tiene un grado de error. En ese orden de ideas, cualquiera que sea el concepto, la ciencia sí va a tener dos aspectos fundamentales y son los que ustedes ven en la diapositiva. Uno, y es que debe emplear un método repetible. ¿A qué me refiero con un método repetible? Y un método refutable. Un método repetible significa que la persona lo practique 1, 2, 3, 10 veces y llegue al mismo resultado. Si en este momento a un padre de familia le practican la prueba de ADN hoy y mañana se la practican y da otro resultado, significa que esa prueba fue mal practicada. Entonces el método debe ser repetible para que pueda dar una garantía de validez y de calidad de la prueba, que es un tema al cual voy a llegar más adelante. Y el otro punto es que el método sea refutable. Cuando se habla de refutable es que si usted lo reproduce cuantas veces sean, si le da lo mismo o no le da lo mismo, que usted pueda atacar también esa prueba. Entonces, cuando hablamos de ciencia, sí, significa que tiene una garantía de validez, pero no es absoluta. O sea, tengamos en cuenta eso, que la ciencia también es relativa. Y precisamente, y a manera de conclusión, entonces, debemos decir que la ciencia es aquella que debe estar basada entonces en un conocimiento objetivo, es decir, está basada en la objetividad, porque busca describir un objeto tal cual es decir, la ciencia elimina toda subjetividad, la ciencia elimina todo prejuicio, la ciencia elimina toda impresión, porque para ello precisamente debe seguir un método, y el método que sigue es un método racional y falible, que la misma ciencia va a permitir que en caso de equivocarse se pueda corregir, es decir, que la ciencia permite, al no ser absoluta, porque tiene errores y tiene margen de error, su propia corregibilidad. Cuando al interior de una disciplina se emplea la ciencia, entonces decimos que ese profesional está empleando algo que se denomina conocimiento científico. Entonces, ¿qué debemos entender por conocimiento científico? Aquel conocimiento que emplea la ciencia, pero que está excluyendo la subjetividad porque da precisión. Es decir, el conocimiento científico es aquel que nos va a dar un mayor grado de exactitud, nos va a dar un mayor grado de plenitud, nos va a dar un mayor grado de rigor al momento de practicar la prueba. Porque como decíamos ahora, emplea un método y al emplear un método, ese método se supone que es objetivo y se supone que es exacto. Es decir, para que algo sea científico, cuando emplea el conocimiento científico, debe ser verificable y debe permitir entonces la posibilidad de repetición en cualquier momento. En suma, y entonces acá llegó el tercer concepto de la segunda parte de la presentación, la prueba científica es aquella que emplea el conocimiento científico y es la que emplea la ciencia. Es decir, la prueba científica es aquella que está basada en leyes universales, es aquella que emplea una metodología científica porque busca precisamente verificar la veracidad de un juicio. Es aquella prueba pericial que emplea un conocimiento científico y que elimina la pseudociencia o el falso conocimiento o la ciencia basura. Michele Tarufo dice que cuando a un proceso llega la ciencia es muy importante que el juez sepa diferenciar lo que es ciencia buena o ciencia mala, lo que es buena ciencia y lo que es ciencia basura o lo que es pseudociencia, porque precisamente cuando el juez logra controlar eso, puede realizar una buena valoración de lo que es en realidad la buena ciencia. ¿Y cómo llega esta prueba científica al proceso? Pues llega a través de un experto, que es el que denominamos perito. ¿Y cómo la lleva? A través de un dictamen pericial, en donde allí plasma su conocimiento con base al conocimiento científico que empleó y al método que repitió y que fue refutable, que fue repetible y que él mismo pudo corregirlo. En ese sentido, hago uso acá de unas palabras que establece Joan Picot y Junot, y autor que también le recomiendo. Él dice que la prueba científica es aquella que trasciende el conocimiento del hombre medio. Entonces, cuando nos dice que trasciende el conocimiento del hombre medio, nos está diciendo que no necesariamente el juez, para valorar una prueba científica, tiene que ser científico. Pero el juez, para ello, sí requiere de un conocimiento mayor que el hombre medio. Es decir, para el juez poder entenderla, sí requiere de un conocimiento quizás superior a ese de hombre medio para poder entenderla y poder efectuar ese tipo de valoración. Tomando en cuenta eso, entonces, me da pie a lo siguiente. Tercera parte de la conferencia. ¿Cuál es entonces el papel del funcionario con relación a la prueba pericial científica? Si ya decíamos que entonces él no tiene que ser científico, pero que sí requiere de un conocimiento superior al que debe tener el hombre medio, entonces lo primero que debemos decir es que recordemos que con base a la nueva tendencia, ese funcionario es uno de los protagonistas del proceso. Que como funcionario 2 debe determinar la verdad dentro del proceso porque esa es su función. Hoy al juez le dijeron que él debe fallar de fondo y que la idea es que él logre llegar a una decisión medianamente justa o lo más justa posible.
El juez es el que gobierna precisamente con relación a la prueba, la admisión de esa prueba, y con base a esa admisión, él practica la prueba o ordena su práctica, y con base a esa prueba que admitió, él va a decidir. Por lo tanto, el juez es el que debe ser garante de la corrección de la decisión. Y aquí debo decir entonces y afirmar, y esto lo afirmo de forma muy contundente, que cuando el juez emplea al interior del proceso una prueba científica, el juez no apuesta, el juez no juega y el juez no arriesga. ¿Por qué no? Porque su tarea es dar certeza, es decir, el juez cuando recibe una prueba dentro del proceso para efectos de valorarla, lo que él debe hacer es ponderar dentro de la alternatividad de hipótesis que él tiene, que quizás son ciertas o inciertas, para lograr demostrar con base a la prueba a qué decisión llegar. Es decir, el juez pondera. Cuando el juez valora, establece un peso y pondera dentro de las posibles hipótesis que él tiene para verificar qué prueba le lleva a una o a otra hipótesis. Cuando el juez entonces pondera, valora la prueba. Y cuando el juez valora la prueba, no puede dudar. ¿Por qué no puede dudar? Porque ahí es cuando precisamente el juez tiene que darle el grado de certeza a estos medios de prueba. ¿Y cómo debe hacerlo? Precisamente otorgándole un grado de fiabilidad a esas pruebas. Y entonces aquí yo hago uso de lo siguiente. Si bien el juez no puede dudar al momento de valorar la prueba, ojo que voy a decir dos ideas que pueden sonar contradictorias, pero no lo son. Cuando un juez valora, él no puede dudar. ¿Por qué no? Porque él tiene que tener certeza de la hipótesis que va a ponderar o de las hipótesis que va a ponderar, cuál va a ser finalmente el resultado, porque así se lo va a llevar los medios de prueba. Atendiendo a eso, hago uso de una frase que Carnelucci dice muy bonita en uno de sus libros, y él dice que el juez no debe dudar al momento de valorar la prueba, pero que el juez en el proceso sí debe dudar. Y al hacer esa afirmación dice, la duda es un paso obligado en el camino de la verdad. Y hace una exclamación, hay del juez que no duda. Y yo pienso que esto le pasó, por ejemplo, a la jueza del caso de Luis Andrés Colmenares. Tenía tantos medios de prueba que ella al final tuvo que dudar para, con base a la ciencia, decir, esta es la respuesta a la cual debo llegar y esta es la decisión a la cual debo llegar para poder adoptar la decisión. Por eso es que el juez no se le pide que sea científico, pero sí se le pide que controle la prueba científica. Entonces, si yo no sé de ciencia, pero tengo que controlar esa prueba científica, sí debo tener algunas herramientas y elementos para poder controlarla. Cuando al juez le dicen, a usted le aportaron una prueba científica, debe controlarla, tome en cuenta cuál es la buena ciencia, lo que les decía ahora, tome en cuenta cuál es la ciencia basura, pero admita la que es buena ciencia y por favor excluya la que es ciencia basura. O sea que mínimo el juez tendrá que saber realmente qué es ciencia, qué es conocimiento científico, tendrá que saber entonces qué es validado por la ciencia, qué es lo aceptado por la comunidad científica como ciencia, para poder excluir aquello que en realidad no es aceptado ni es manejado por los científicos. El juez entonces, algunos autores dicen, es el peritus peritorum, y esto a veces a nosotros nos causa un poco de escozor, porque ya decíamos que el juez no tiene que ser un perito, pero el juez sí es el perito peritorum, porque es el juez el que debe ser guardián de esa prueba científica y debe controlarla. Esta tesis que les acabo de plantear es una tesis que manejan las altas cortes colombianas. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en un análisis que yo hice en mi tesis doctoral de más de 1000 sentencias, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, nos dice que es muy importante que la prueba pericial no sustituya al juez. ¿Por qué? Porque el dictamen pericial es simplemente un medio de prueba más, que no puede confundirse con la sentencia. Entonces miren que esta tesis es la que se asume en Colombia cuando le dicen al juez la prueba pericial científica, ojo, no es la prueba absoluta, esa no puede ser la sentencia, analice, valore y tome en cuenta los demás medios de prueba. En Colombia entonces se hace un análisis y se dice que la prueba pericial científica es simplemente un mecanismo auxiliar del juez que le ayuda en su función de administrar justicia. Y al final dice, el papel del juez en el Estado social y democrático de derecho debe ser que el juez sea un canal autorizado precisamente para darle efectividad a los derechos. Y la efectividad de los derechos se da a través de los medios de prueba. Por lo tanto, la labor del juez, como ahora se los decía, el juez no apuesta, no juega y no arriesga, porque precisamente la labor del juez no es una labor mecánica, como muchos a veces creemos. El silogismo es importante, sí, para construir la decisión, pero el juez luego tiene que argumentar cada una de sus premisas. Y una de ellas necesariamente la premisa probatoria, cuando establece por qué valora de una forma o por qué valora de otra forma. Entonces la Corte Colombiana dice, ojo, la labor del juez no es una labor mecánica ni paquidérmica, sino que debe obedecer a una valoración integral, individual de cada uno de los medios de prueba, pero luego tiene que obedecer a una valoración conjunta, porque el juez debe al final
proferir una decisión que tenga una coherencia interna y que tenga una coherencia externa. Conclusión, y termino esta tercera parte y retomo los 3 puntos para quienes apenas veo que algunos están ingresando en este momento a la conferencia. Conclusión, el juez debe controlar la prueba científica y debe adquirir entonces en ese orden de ideas, si bien no es el perito ni puede serlo, sí debe adquirir una actualización en avances científicos para poder controlar ese tipo de prueba, pero sin caer en la cientificidad del proceso. ¿Qué llevamos entonces hasta acá? 1, que estamos en una nueva tendencia del derecho procesal. 2, que esa nueva tendencia nos lleva a que hay que replantear la labor del juez al interior del proceso, que hoy el juez debe ser un juez director del proceso y que por lo tanto en el tema de valoración de la prueba y de la ciencia, el juez también tiene que replantear su valor. 3, que les mostré 6 casos, 4 de Estados Unidos y 2 de Colombia, en donde es muy importante la prueba científica y que a partir de allí, sin esa prueba, era imposible adoptar una decisión o que se lograra demostrar realmente el nexo causal en los casos que mostramos. Y hemos visto entonces, 1, cuál es la importancia de la prueba en el proceso, que es precisamente ser la columna vertebral de la decisión, porque con ella convencemos al juez, reconstruimos los hechos y convencemos al juez para que pueda dar por demostrado un hecho. 2, que cuando hablamos de pruebas hay diversas clases de medios de prueba y que hay una de ellas que es la prueba pericial y que la prueba pericial puede ser simplemente técnica o ser prueba científica. Y será prueba científica cuando utiliza la ciencia y cuando utiliza el conocimiento científico. Esto es, cuando utiliza un conocimiento que da mayor grado de exactitud, un conocimiento que utiliza un método que es replicable, que es repetible y que cuantas veces lo repitamos nos debería dar lo mismo. Y 3, que entonces cuando un juez al interior del proceso tiene una prueba científica, pues su papel tiene que replantearse, como se los decía ahora. El papel del juez tiene que cambiar, y el papel del juez tiene que cambiar porque no puede ser simplemente mecánico, como lo dicen nuestras altas cortes, sino que debe ser un juez activo y que si bien no debe ser un juez perito del proceso, recordemos que él sí debe ser el peritus peritorum, pero para, como lo ven acá en la diapositiva, controlar la prueba científica. Paso y entonces para ir concluyendo, que ya son las 5:39, la idea es terminar en 5 minutos, al último tema de mi conferencia, que es entonces sí, si el juez tiene que replantear su función, ¿cómo entonces debe valorar esa prueba científica? Y para eso yo hablo de unos criterios para valorar la prueba científica. En este tema quiero abordar 2 aspectos. 1, para nosotros saber qué criterios debe tener en cuenta a la hora de valorar la prueba científica, debo saber primero qué vamos a entender por valoración de la prueba y valoración racional de la prueba. Y 2, ya si voy a relacionarle los criterios, en principio será algo muy quizás filosófico epistémico, pero luego se los voy a aterrizar con unas preguntas que usted como funcionario jurisdiccional puede hacer, son preguntas simples, o que usted como abogado puede hacer también cuando ese perito lo tiene en el proceso y usted va a debatir y va a controlar esa prueba a través del derecho de contradicción. Bien, cuando hablamos entonces de valoración racional de la prueba, debemos decir que la valoración es una etapa de la actividad probatoria, es una actividad mental que realiza el juez a la hora de decidir y se realiza cuando la prueba ya fue solicitada, decretada y obviamente practicada, que es lo que se hace prácticamente al momento final de la decisión. Valorar una prueba, entonces, es una actividad procesal, es una actividad mental, implica elegir, se los había indicado ahora, dentro de las hipótesis más probables posibles, pero hay que hacerlo de forma racional, no se puede hacer de forma mecánica, sino que hay que hacerlo de forma racional en donde establezcamos una relación clara entre los hechos y la prueba. Marina Gascón, que es una autora que también le recomiendo, que es española, como ven, he mencionado algunos autores que yo he estudiado en el transcurso de mi vida como investigadora y como estudiante, obviamente, dice que la valoración de la prueba es un juicio de aceptabilidad de los hechos frente a los resultados producidos, es decir, es verificar cada uno de los enunciados al interior del proceso y con base a eso darle a cada uno de esos enunciados un valor o un peso probatorio. Ella dice que es la conexión entre los hechos y el medio de prueba para verificar su falsedad o su verdad. Y aquí entonces voy a lanzar una cuña con el profesor Orión Varga y 2 ingenieros de la Universidad de Medellín. Este año nos dimos a la tarea de formular un proyecto de innovación que se denomina el juez inteligente. Quizás en otra oportunidad Raquel y Ricardo nos inviten y vendré con el profesor Orión a presentarles el resultado del proyecto, porque estamos creando un software en donde a través de ese software el juez pueda, con base a los hechos que nosotros alimentemos al software y con base a la prueba, finalmente lograr determinar si la prueba o el hecho es muy probable, poco probable, no tanto probable, y quizás que le pueda ayudar al juez esa herramienta para efectos de valorar la prueba y decidir
Entonces es un tema en el que nos embarcamos, es novedoso quizás, pero esperamos llegar a un buen resultado y a buen puerto, ¿cierto? Entonces Marina Gascón dice que es establecer la conexión entre el hecho y el medio de prueba para darle un peso, para darle credibilidad a esos hechos. Es decir, valorar la prueba es un proceso lógico e intelectual, que como les decía, a nosotros en nuestras carreras de pregrado no nos lo enseñaron. Las carreras de pregrado nos dicen, sí, valorar la prueba hace parte de un principio, que es principio de valoración de la prueba. Existen estos sistemas para valorar, tarifa legal, valoración racional, pero no nos dicen cómo hacerlo, ¿cierto? Simplemente nos dicen en qué consiste el sistema de valoración racional, que es el que se emplea por regla general y de forma predominante en la mayoría de países de América Latina. Y cuando Marina Gascón dice esto, entonces nos establece que esto debe pasar por dos momentos. Uno, en donde el juez analice cada medio de prueba, es decir, valoración individual. Y dos, luego tiene que unificar todos los medios de prueba para establecer el grado de conexión ahí entre cada uno de ellos y qué incidencia hay entre un testimonio con relación a la prueba pericial científica y la prueba pericial científica con relación a un documento. Entonces nos lleva al segundo momento de la valoración conjunta de los medios de prueba. En últimas, valorar una prueba es darle credibilidad al medio de prueba. Y en la mayoría de países, les decía, se realiza a través del sistema de libre valoración de la prueba o valoración racional, en donde nos dicen que se debe hacer con base a las reglas de la sana crítica. Si ustedes me preguntan qué son las reglas de la sana crítica, muy pocos autores lo han definido ni lo saben, pero nos dicen que es con base a las reglas de la ciencia, la lógica y las reglas de la experiencia. El año pasado yo tuve la oportunidad en Panamá de exponer sobre las reglas de la experiencia y aprendí bastante, pero al final descubrí que sobre el tema hay muy poco y que los jueces lo hacen por inercia, es decir, como ellos lo consideran o como la costumbre se los ha enseñado. Entonces es muy importante para nosotros y para efectos de valorar, y ahí termino esta partecita de la valoración racional de la prueba, que la prueba la valoremos de forma individual, de forma conjunta y que existan unos parámetros y orientaciones para que el juez pueda valorar. Bien, si el juez tiene entonces que replantear esta labor y lo tiene que hacer valorando racionalmente, entonces para valorar la prueba pericial científica, ¿cómo debe hacerlo? Debe hacerlo con base a unos criterios. Yo los desarrollé en mi tesis doctoral y decía allí que la cientificidad no garantiza la certeza del resultado. Por lo tanto, el juez tiene que verificar estos criterios. Ojalá lo hiciese desde el momento de la admisibilidad, pero acá voy a hacer una claridad. Los casos que yo les mostré, el caso Dauer, establece esos criterios al momento de admisibilidad de la prueba. En Colombia no se miran así y en muchos países de América Latina tampoco. Acá se miran es al momento de la valoración, o sea, ya al momento final. Yo establezco dos momentos. Un momento es el momento de la fiabilidad y otro momento es el momento del valor probatorio o validez. Me voy a referir a cada uno de ellos. Criterio de fiabilidad o momento de fiabilidad, más bien, momento de fiabilidad y criterios que debe tener en cuenta el juez ahí. En el momento de fiabilidad, el juez al momento de valorar la prueba tiene que verificar, uno, que la prueba le dé confianza, dos, que la prueba se haya realizado de forma científica, segura, y tres, que la prueba tenga calidad, porque realmente se realizó como se debe realizar toda prueba científica, que es tomando en cuenta la ciencia y que es tomando en cuenta el conocimiento científico. Es decir, la fiabilidad se resume a un control de la calidad, confianza y seguridad. ¿A qué me refiero con esto? A que el juez cuando mira la fiabilidad tiene que verificar qué método empleó usted como perito, qué procedimiento siguió, a qué resultados llegó. Es decir, el juez no puede dar por contado esto. Él tiene que verificar que la validez de esa prueba debe estar dada por el uso que se le haya dado al procedimiento de forma rigurosa, los controles de calidad que se hayan seguido. El juez acá tiene que mirar el control de calidad, la verificación de requisitos, la idoneidad del experto, si él está formado en esa disciplina o no, qué experiencia tiene, si ya ha hecho otro tipo de peritazgos. Tiene que verificar entonces su experiencia, tiene que verificar entonces la rigurosidad, si fue riguroso o no en la elaboración de ese tipo de prueba. En últimas, tiene que verificar el buen quehacer científico. Y esto se va a garantizar también con el tema del ejercicio del derecho de contradicción, porque en ocasiones este tipo de situaciones no están en el dictamen pericial. Cuando nosotros llamamos al perito a la audiencia es cuando le preguntamos qué experiencia ha tenido en eso, cuántas veces repitió esa prueba, si cuántas veces la repitió le dio lo mismo, a qué error llegó. Porque cuando usted le pregunte a un perito a qué error llegó, él va a decir que no, que la prueba no tiene error. Y como les indico, la ciencia misma nos ha dicho, yo también soy infalible,
y también y también me equivoco. En ese orden de ideas, aquí el funcionario jurisdiccional tendrá que verificar la imparcialidad del perito, su competencia, su experticia, reitero, su solvencia científica, o sea, cómo argumentó que llegó a ese resultado, el conocimiento que tiene al respecto, el procedimiento, qué procedimiento se tomó en cuenta para su nombramiento. Eso es algo muy importante, porque hoy en día estamos hablando en la mayoría de países incluso de la prueba de parte. Cuando yo como parte puedo pagarle a un perito para que me haga una prueba pericial y yo la llevo al proceso. ¿Cuál fue el procedimiento que se tomó en cuenta para ese nombramiento? ¿Realmente el perito será imparcial? Eso es un tema que también hoy ha generado mucha discusión y es lo que tiene que ver con la imparcialidad del perito cuando lo nombra o lo contrata la parte. Aquí miramos entonces en la fiabilidad todo el tema operacional, todo el tema del contenido del dictamen, el requerimiento, las explicaciones, la pertinencia, las razones, la plenitud de ese dictamen. Y si no cumplen con alguno de estos requisitos con calidad, confianza y seguridad, tenemos que decir que la prueba tiene un error, pero no tiene el error solo de la ciencia, sino que tiene un error en la práctica de la prueba. Y allí podríamos entonces decir que hay una incoherencia en la prueba, que la prueba es incorrecta, que está basada en una mera opinión, o que las explicaciones no están debidamente fundamentadas. Conclusión, la parte de la fiabilidad, reitero, nos va a llevar a un control de calidad, confianza y seguridad. El segundo momento tiene que ver con la validez de la prueba o tiene que ver con el valor probatorio, en donde aquí, si bien ya dijimos que la prueba debe llevar al juez a la certeza de los hechos, en esta parte de validez el funcionario jurisdiccional tiene que diferenciar, y reitero qué pena por tercera vez, lo que es buena ciencia de mala ciencia o ciencia basura, porque el dictamen no puede tener un efecto vinculante en su decisión. Aquí el juez entonces tiene que hacer varias cosas. Uno, debe discernir sobre lo que es verdadera ciencia. Dos, debe cotejar el grado de consenso general que esa prueba pericial científica genera en la comunidad científica. Tres, tiene que verificar la pertinencia de los conocimientos que sustentan esa pericia. Cuatro, no puede aceptar ciegamente los postulados que le dé el perito. ¿Por qué no? Porque ahí hago uso entonces de los casos que les planteaba al inicio de la conferencia. En el caso de Auer, por ejemplo, nos dio un criterio básico y es el tema de la aceptación general. En el caso de Auer nos dijo, ojo, la prueba pericial también tiene falsabilidad, contrastabilidad, tiene que verificar allí también la viabilidad de la prueba, la evaluación razonable, la metodología, que sea evaluada por pares o validada por pares, y eso es muy importante. Y vuelve y cae en un requisito fundamental que es en el consenso general por parte de la comunidad científica. En el caso Jouner, el juez, allí le dicen, señor juez, no se basen en meras especulaciones. En el caso Humboldt, le dicen, recuerde que usted es un guardián de la prueba científica. Mire entonces la fiabilidad de esa prueba y la relevancia de la misma. Y aquí yo le recomendaría un manual que existe en Estados Unidos, que es Reference Manual Scientific Evidence, que es un manual, a mí me parece muy importante y yo quisiera que en América Latina, de pronto ustedes, los del instituto, se le apuntan a ello, que bueno sería crear un manual en donde por cada prueba científica le podamos establecer algo de los criterios que él debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque también la variabilidad de la prueba puede llevar a que él en algunos casos no sepa qué criterios tener en cuenta por la especificidad. En ese sentido, entonces, aquí es cuando surgen los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de valorar la prueba, y yo los clasifiqué en tres. Uno, los criterios que tienen que ver con el sujeto. Dos, los criterios que tienen que ver con la prueba. Y tres, los criterios que tienen que ver con el resultado. Voy a abordar entonces cada uno de ellos y voy dando por concluida, Raquel, qué pena, 5 minutos adicionales de la conferencia. Frente al sujeto, miren, frente al sujeto es necesario que miremos su idoneidad, es decir, el perito es idóneo, su cualificación, qué tan preparado está, su neutralidad, todo lo que tiene que ver con el tema de la imparcialidad, la competencia, la experiencia, el reconocimiento en el medio y la credibilidad. Esto me lleva entonces a mí a afirmar que hay que hacerle a ese sujeto varias preguntas o nosotros mismos debemos formulárnoslas. ¿Quién realizó esa prueba? ¿Cómo fue nombrado? ¿Qué relación tiene con las partes? ¿Qué relación tiene con el proceso? ¿Qué relación tiene con el juez? ¿Quién avaló esa prueba? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo certifica que lo sabe? ¿Qué conocimiento posee? ¿Qué ha publicado al respecto? Eso es una pregunta que a veces no le hacemos a los peritos. ¿Qué ha publicado al respecto? Porque en ocasiones las publicaciones son las que nos generan autoridad frente al conocimiento y reconocimiento de un tema. ¿De qué forma la realizó? ¿Personalmente o a través de otra persona? ¿Cierto? Entonces miren que todo eso se lo tenemos que preguntar al perito. Segundo criterio, con relación a la prueba propiamente dicha, ya tenemos el dictamen, pero frente a esa prueba y para llegar a ese dictamen, entonces debemos decir, hay verificación, es decir, realmente esa prueba tiene una relación entre lo que le pedimos y lo que realizó.
Hay proximidad con los hechos. La prueba es clara, es precisa, es exhaustiva, es sólida. Hay exactitud en esa prueba, es auténtica, es firme. La metodología es clara, es decir, nos explicaron claramente el método que se empleó, cuántas veces se practicó, está fundamentada, llegó realmente a una conclusión. Entonces ahí podríamos hacernos las siguientes preguntas. Señor perito, ¿usted cómo la hizo? ¿Cómo dice que lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo la desarrolló? ¿Qué metodología empleó? ¿Qué procedimientos? ¿En qué laboratorios? ¿Qué elementos tiene esa prueba? Explíquenos cada uno de ellos. Y el tercero tiene que ver con relación a los resultados. Con relación a los resultados, ya cuando uno tiene el resultado, uno dice, a ver, en realidad esta prueba es coherente conforme a lo pedido y lo allegado, es consistente, fue rigurosa, nos estableció que así hay un margen de error para tenerlo en cuenta. Miren que de hecho cuando uno es investigador, en cualquier investigación o encuesta que uno hace, uno tiene que establecer el margen de error. La prueba es válida, la prueba válida obviamente científicamente, quiero aclarar eso, porque cuando hablamos de válida científicamente es que la ciencia permite y le otorgue validez, es contrastable. Sus métodos se pueden contradecir, hubo contradicción, el perito vino a audiencia y le pudimos hacer preguntas o no se las pudimos hacer, hubo revisión por pares, entonces acá le podríamos preguntar lo siguiente, señor perito, ¿a qué resultado usted llegó? ¿Cómo llegó a ese resultado? ¿De qué forma? ¿Utilizó conocimiento científico? ¿Utilizó ciencia? ¿O utilizó mera opinión? ¿Ese conocimiento lo acepta la comunidad científica? ¿En dónde? ¿Cuál es la evidencia de ello? ¿Eso es verificable? ¿Eso es controlable? Miren, recurriendo entonces a estos tres criterios frente al sujeto, la prueba y el resultado, yo diría que nosotros entonces tenemos que valorar racionalmente y de forma conjunta la prueba pericial científica. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con base a las reglas de la sana crítica. Marina Gascón dice, la prueba no se debe valorar con base al paradigma de la individualización, sino con base al paradigma de la verosimilitud. Es decir, tenemos que separar la tarea del perito y la tarea del juez. La tarea del perito es llevarle al perito un conocimiento que él no posee, que el perito tiene, pero que el juez no posee y que lo necesita para fallar. Pero la labor del juez no es precisamente meterse en la cabeza del científico, pero sí tiene que tener unos elementos para controlar esa prueba, porque como ahora lo decíamos, él es el perito peritorum, él debe garantizar ese tipo de prueba al interior del proceso y por lo tanto la labor del juez es interpretar. Entonces, miren, la labor del perito es comunicar algo que el juez no sabe. Y la labor del juez es interpretar para poderle atribuir a ese medio de prueba un peso específico. En ese sentido, la idea es que el juez valore, hay que trascender el sentido común, pero que no valore desde la ciencia, sino desde la interpretación. Y con base a eso combine, tú interpretas su valoración con los otros medios de prueba. El juez entonces debe controlar al perito. El juez entonces no es ni puede ser, y acá voy concluyendo, un científico, pero el juez sí debe ser consciente de los límites que tiene su propia actividad. Y con base a sus límites, entonces él debe cederle el espacio al científico, pero sí debe controlar las conclusiones que el perito le da. No abandonar el proceso a la mera subjetividad del perito o del experto. Por lo tanto, al juez se le pide que valore, no que se convierta en un científico. Se le exige entonces al juez mirar la validez científica de ese medio de prueba y que la ciencia haya sido correctamente aplicada. Es cierto, y aquí debo ser contundente, le estamos pidiendo al juez una tarea de difícil cumplimiento porque requiere una formación cultural superior a la que muchos jueces deben tener, pero la valoración no es una actividad, que trasciende el sentido común, no es una actividad que puede realizar cualquier hombre común. Y precisamente en el caso del juez, es cierto que el juez no es un juez omnisciente, pero sí requiere una formación razonable para poderlo hacer y hacer una valoración adecuada. De ahí entonces que sin caer en la cientificidad es necesario que el juez conozca la ciencia, pero que conozca la ciencia, reitero, para contar con pautas que le permitan verificar cada uno de los criterios frente al sujeto, el objeto de la prueba que yo les acabo de decir, y que como dice la frase final de esta diapositiva, valore no desde la ciencia, sino desde la interpretación. Para concluir, quiero mencionar dos frases, una de René Sabatier y otra de Rodrigo Coloma de Chile. René Sabatier decía, no se puede creer que las técnicas sean necesariamente en pro de la verdad. Pueden serlo en pro del error y de la mentira. ¿Por qué traigo a colación esta frase? Porque precisamente ese es el mensaje que les quiero dar. No crean todo lo que se lleva en el proceso. Para eso existe derecho de contradicción y como decía Carneluti, hay del juez que no duda. Hay que dudar precisamente para que podamos llegar a la verdad y a la certeza. Y finalmente, Rodrigo Coloma nos dice, los aprendizajes deberán ser satisfactorios en un escenario en que la autonomía disciplinar no permite hacer oídos sordos a lo que se produce desde afuera.
¿A qué nos está invitando? A que el derecho debe trabajar con otras disciplinas. Nosotros hoy en día no nos podemos quedar ya trabajando solos, debemos trabajar con otras disciplinas de forma interdisciplinar. Razón por la cual el mantenimiento de un fuerte vínculo entre el hecho científico y la ciencia jurídica cruzan las fronteras para trabajar juntos hacia un camino y así garantizar una mejor comprensión de lo realizado. Por tanto, la prueba pericial científica no es una prueba infalible, no otorga mayor grado de certeza absoluta, no tiene efecto vinculante y cada uno de nosotros podemos apartarnos de ella. Pero para ello, si bien no requerimos ser científicos, sí debemos prepararnos para poder saber cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a ese medio de prueba, cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a ese experto, cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a ese perito para que al proceso precisamente lleguemos a una decisión racional, objetiva y justa. Les agradezco muchísimo. Doctora Liliana, muchas gracias por su excelente exposición. Han surgido muchas preguntas, tanto en el momento del registro como ahora vienen formulándonos algunas preguntas y para no ocuparle... Bueno, yo también tenía algunas preguntas personales, pero quizás las voy a dejar para el final. Les voy a dar algunas preguntas que dice el público. Nos dice... ¿Cuáles son los requisitos que debería cumplir una prueba para ser considerada científica? ¿Y es posible al juez que pueda diferenciar la buena ciencia de la mala ciencia? ¿Es posible controvertir una prueba científica con otra prueba científica, como una especie de prueba sobre prueba? Estas serían las 3 primeras preguntas que le hago, doctora. Bueno, entonces frente a la primera, requisitos para que algo sea prueba científica, lo primero es que recordemos que la prueba científica hace parte de la prueba pericial. Por lo tanto, cada uno de los ordenamientos jurídicos nos va a establecer cuáles son los requisitos de la prueba pericial. En Colombia, debo decírselos así, anteriormente, no en el Código Procesal Civil anterior, nosotros cambiamos de código en el año 2012, pero empezó en vigencia en materia procesal civil en el año 2016 plenamente. Yo diría que con base a la nueva tendencia, Colombia adoptó los requisitos del caso Dauer Raquel, para quien está haciendo la pregunta, y los trajo porque volvió como más exigente los requisitos para la prueba pericial. O sea que el primer requisito es que debe seguir los requisitos de la prueba pericial. ¿Cuáles? Que sea a través de un experto, el experto, en el caso colombiano lo estoy diciendo, el experto indique que ha publicado al respecto, indique los casos en los cuales ha actuado como perito, indique la metodología, indique el procedimiento, indique cada uno de los pasos que tuvo para llegar a ella. Segundo requisito y fundamental, pero para que sea prueba científica, además de cumplir con los requisitos de la prueba pericial, debe verificarse que realmente emplee la ciencia y el conocimiento científico. Y yo, como sé que emplea la ciencia y el conocimiento científico, hay comunidades científicas a nivel mundial y precisamente en ellas en la que nos debemos basar. Segundo punto, es posible que el juez diferencie buena ciencia de mala ciencia. Entonces, la primera afirmación que debo decir, recordemos, y lo afirmé en conferencia, estamos pidiendo una tarea de difícil cumplimiento al juez, pero la labor del juez es precisamente ser un juez director del proceso, un juez que si bien no es omnisciente y lo tiene que saber todo, sí se tiene que preparar para esa función. Precisamente por eso tiene la potestad y la facultad que le dio el Estado para resolver el conflicto y por eso tiene jurisdicción. El que es juez tiene unas características diferentes a quien no lo es, razón por la cual para ello debe prepararse, y ese es un llamado para quienes son funcionarios jurisdiccionales. Nos debemos preparar para eso. ¿Y cómo diferencia un juez eso? Pues precisamente tiene que estudiar sobre lo que es ciencia, sobre lo que es buena ciencia y sobre lo que es mala ciencia o ciencia basura, para saber qué es lo que debe excluir dentro del proceso. Por ejemplo, hoy todo lo que tiene que ver con brujería es considerado en el mundo y por los científicos como mala ciencia, o sea que una regla de la experiencia le tiene que ayudar al juez para saber que ese tipo de situaciones las debe excluir al interior del proceso. Entonces miren que el mismo medio, a través de la aceptabilidad y el consenso general por parte de la comunidad científica, le va a permitir eso. Tercero, puede atacarse una prueba científica con otra prueba científica, por supuesto, por 2 razones. Uno, porque en un proceso el debate permite todo. Entonces, a través del derecho de contradicción, usted aporta una prueba y yo perfectamente puedo llevar otra prueba científica. Es lo que sucede y eso pasó en el caso de Luis Andrés Colmenares. En el caso de Luis Andrés Colmenares llegaron más de 10 pruebas periciales. Y uno diría, si cada uno es experto, si cada uno siguió un método, si cada uno tiene una experiencia, si cada uno tiene un nombre, si cada uno siguió una metodología, porque para unos fue un homicidio y para otros fue un simple accidente.
Y ahí es donde tiene que hacer uso el juez precisamente de su conocimiento para poder controlar e interpretar cada una de las pruebas. La jueza en el caso de Luis Andrés Colmenares, para excluir las pruebas, o la prueba reina que era una, que decía que era producto de un homicidio, se basó en que el perito, y lo logró determinar así, no siguió la metodología adecuada. Al no seguir la metodología adecuada, esa prueba se cayó y obviamente cobraron mayor credibilidad y validez las pruebas que indicaban que él había muerto producto de un accidente. Entonces, claro, en un proceso podemos tener dos pruebas científicas que nos van a llevar a resultados diferentes. No debería ser así, no debería ser así. Entonces ahí es cuando uno como abogado funcionario jurisdiccional dice, si es un mismo hecho y hay dos pruebas que me están llevando a resultados diferentes, ¿cuál falló? ¿Cuál es la fiabilidad de una, la seguridad de una, la confiabilidad de una y la validez de una? ¿Y cuál es la de la otra? Porque significa que en una u otra tuvo que haber existido algún error en el procedimiento, en el conocimiento, en el laboratorio, en la metodología. Entonces, así se digan que son expertos, tendremos que saber que en alguna de ellas hubo algún error. Y precisamente, si yo fuese juez, tendría que decretar de oficio una tercera prueba. ¿Para qué? Para poder dirimir ese tipo de situaciones. Y precisamente, si fuese abogado en uno de los casos, yo tendría que llamar al perito, en Colombia lo permite, que llamemos al perito a audiencia para poder ejercer todo lo que tiene que ver con el derecho de contradicción y hacerle las preguntas pertinentes. Y una de ellas sería precisamente esa. Si usted es experto y siguió esta metodología, ¿cuál es la razón para que si este también es experto y siguió esa metodología lleguen a resultados diferentes? Y alguno de ellos nos tendrá que dar una explicación al interior del proceso. Concluyo con esto, si yo tengo dos pruebas científicas que me llevan a resultados diferentes, precisamente y con mayor razón se corrobora mi teoría en esta parte, y es que la prueba pericial científica no es absoluta y que quizás no le va a servir al juez en ese caso para resolverlo. Por tanto, el juez tendrá que recurrir a otros medios de prueba que existan al interior del proceso y hacer una valoración conjunta y adoptar la decisión. Gracias, doctora. Y es que, bueno, se le pone, como usted dice, una valla muy alta a los jueces para poder valorar adecuadamente o de forma racional este tipo de pruebas. Quizás, bueno, no sé si usted habrá leído, hay un autor, por ejemplo, Larry Laudan, que especificaba de que, bueno, en estos sistemas anglosajones o en el sistema de common law, se utiliza mucho estos estudios empíricos para determinar si en verdad el juez está o no está en capacidad de valorar nuestra prueba. Y refería solamente la posibilidad de establecer algunos determinados criterios de valoración en cuanto existan estos estudios de carácter empírico, ¿no? Que nos ofrezcan datos reales sobre la verdadera formación del juez. Pero me preguntaba si es que nuestro sistema, bueno, en Perú, también en Colombia, entiendo, si es que se podría dar por presupuesta esta incapacidad del juez para poder valorar las pruebas, sobre todo porque nosotros no contamos con una comunidad científica que podría el juez orientarse. Pienso que podrían ser colegios especializados o colegios profesionales, lugares en donde podría el juez apoyarse la información que podía presentar determinada pericia médica, por ejemplo. Pero en Colombia, ¿qué mecanismos podría, o bueno, en general, ¿no? En todos nuestros ordenamientos, ¿cuál sería la opción para el juez de hacerse de esta información o de tener este tipo de conocimientos para poder valorarlo? Porque, bueno, es un poco complicado, ¿no? En nuestras realidades que todos los jueces tengan este tipo de formación. Bueno, Raquel, agradezco mucho tu pregunta y ahí haría cuatro respuestas, diría yo. Mira, la primera, Larry Laudan, como tú muy bien lo has dicho, es uno de los autores que más ha trabajado todo el tema de valoración de la prueba y lo que tiene que ver con la probabilidad y demás, y lo trabaja desde un punto de vista matemático. Hay autores que no están de acuerdo porque se dice pues, que el derecho no es algo tan exacto y matemático, pero las teorías que él ha trabajado, la verdad que han ayudado mucho en todo lo que es el sistema common law. A él se une Susan Haadt, que es quizás una de las mayores epistemólogas, que yo recomiendo su lectura obligada, que también nos habla de todo el papel de la ciencia al interior del proceso. Ahí yo pienso que tenemos que diferenciar algo, Raquel, y es que estos autores son autores del common law. Nosotros estamos en un país del civil law y por el hecho de que ellos hablen de esas teorías no necesariamente podemos decir que podemos o no podemos aplicarlas. Ahí yo tengo una crítica y es esa teoría para mí puede tener aplicabilidad, pero lastimosamente si nuestro legislador la trae
a la ley, en ocasiones las está trayendo sin tomar en cuenta la realidad de cada país. Y eso es a lo que lleva a que no tenga plena aplicabilidad en nuestros países, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista epistémico, estoy totalmente de acuerdo con ellas. Desde el punto de vista epistemológico, estoy totalmente de acuerdo en que un juez recurra a ese tipo de situaciones para efectos de valorar la prueba, pero con la salvedad de que debemos diferenciar en qué tipo de estado estamos, en qué tipo de país y en qué realidad estamos. Porque hay un libro muy bonito también que tiene Santiago Pereira Campos, uruguayo, en donde él dice que lastimosamente las reformas se están dando en todos los países, pero que los países no están tomando en cuenta la realidad de cada país. Y qué mejor sería que cada país parta de su propia realidad y de forma mancomunada y democrática construyamos nuestras propias reformas, ¿cierto? Lo otro, tú dices, en Perú no existen institutos, tranquila, en Colombia pocos tampoco. Yo no me atrevo a afirmar que no existan, porque mínimo en materia penal existe el Instituto de Medicina Legal, en donde hay expertos y personas que ya han tenido un bagaje y un conocimiento frente a una temática. Sin embargo, sí debo decirte que a nosotros nos falta. Esa es una recomendación que yo hago en mi tesis. 1, nosotros debemos aprender a trabajar con el científico. 2, debemos crear institutos científicos. Y 3, lo que decía ahora, si en Estados Unidos existe un manual, que es el manual para la referencia de la prueba científica, ¿por qué no crear un manual en nosotros en América Latina para que el juez tenga un conocimiento frente a eso? Entonces eso me lleva a responder tu pregunta y es cómo hace el juez para poder contar con todos esos criterios. 1, yo pienso que en la mayoría de países existen, en Colombia existe la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en donde no debemos limitarnos simplemente a enseñar qué es valoración de la prueba, sino cómo hacerlo. No debemos limitarnos simplemente a decir que es de forma individual y conjunta, sino enseñarnos cómo hacer y con base a qué criterios y a casos prácticos. Entonces pienso que allí deberíamos invitar a peritos y expertos en aras de que no sean solo abogados los que enseñen a valorar, sino que cada uno de su experticia, de su conocimiento y hacer un trabajo disciplinario para ello. Entonces, ¿cuál es la invitación? 1, trabajo trans e interdisciplinario y 2, pienso que en cada uno de los países debemos crear un manual en donde se establezca por cada prueba científica que sea aceptada en cada país los criterios básicos para tener en cuenta, pero de la mano de los científicos. Y 3, para no dejar de lado, hay que crear instituciones, Raquel. En otros países existe en donde yo puedo simplemente solicitar un experto y hay una institución para ello. En nuestros países, lastimosamente, no existe, reitero, en Colombia, salvo en materia procesal penal, que son los casos de medicina legal. Pero en otras áreas, las personas acá no tienen dónde acudir, las personas contratan de forma particular si la ley se los permite su perito o su experto, y uno cree que esa persona sabe, o cuando uno se la pide al juez, le pide al juez la prueba, o en la decreta de oficio, pues por regla general recurre a personas médicas, a profesionales en la medicina, que hacen parte de universidades prestigiosas, pero no existe específicamente instituciones al respecto, Raquel. Muchas gracias, doctora, por resolver esa duda, ¿no? Bueno, voy a retomar las preguntas del público. Nos dicen si existe, bueno, en Latinoamérica, si existe alguna jurisprudencia, bueno, aparte de la mencionada que usted nos contó del caso colombiano sobre valoración de la prueba científica, y si es que los criterios Dauber podrían ser aplicables o son aplicables para valorar la prueba científica, y qué valoración deberían realizar o tener las pericias basadas en pseudoestudios, pienso que es, ¿no? Pseudopericias, entiendo, pseudocientíficas. Bueno, entonces ahí son 3 preguntas, Raquel. ¿Qué jurisprudencia hay? Hay muchísima jurisprudencia, pero voy a aclarar algo y por conocimiento en Colombia. Sobre prueba pericial hay muchísima, sobre valoración de la prueba pericial también. Reitero, yo para mi tesis doctoral estudié más de 1000 sentencias solo de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿cuál fue el punto común denominador? 2. El 90% de las sentencias tienen que ver con prueba pericial científica de prueba de ADN, o sea, en asuntos de familia. ¿Qué me encontré? Que como antes existía la prueba antropoheredobiológica, a una persona con base a esa prueba lo decretaron que era padre de X niño. Cuando cambia la ley y se dice que ya se va a recurrir a la prueba de ADN, pues ese padre de familia ya era papá de ese niño, pero hay muchos padres que tuvieron dudas frente a la paternidad. Y cuando iban de visita donde sus niños, porque casi siempre sucede cuando las parejas están separadas o no hay una relación estable, muchos se llevaron su niño al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a un médico particular y sin que la madre se diese cuenta le practicaron la prueba de ADN y encontraron que no era hijo suyo. O sea que mire que encontraron que con el sistema anterior y la prueba anterior científica sí lo era y con la nueva que ofrece mayor grado de certeza no. Entonces muchos de esos casos llegaron a la Corte. ¿Por qué llegaron a la Corte mediante acción de tutela? Porque muchos padres decían yo tengo derecho fundamental para decir de quién soy padre. Y la Corte empezó un análisis muy interesante,
en donde decía, sí, usted tiene derecho a escoger de quién es padre, que es el tema de la filiación, pero en Colombia existe un derecho fundamental que es el interés superior del niño. Entonces empezaba a ponderar cuál derecho primaba sobre el otro. Tengo que decirles que en el 89% de los casos la Corte no devolvió la decisión, precisamente salvaguardando el derecho del niño al interés superior del menor y el derecho a los alimentos. Pero es un tema que si uno lo mira socialmente, miren que genera muchísimas problemáticas, ¿cierto? Entonces, jurisprudencia muchísima hay frente a la valoración, pero de la prueba de ADN, otro tipo de pruebas pocas. Y ha comenzado a tomar relevancia hace algunos años lo que tiene que ver con la prueba pericial en delitos ambientales o en asuntos ambientales. ¿Por qué? Porque precisamente se ha empezado a generar daños a las personas producto de la forma como se fumiga. En Colombia, por ejemplo, ahora con todo el tema del glifosato, yo sé que en la ciudad de Pasto, si hay alguno que es del departamento de Nariño, sabrá de qué hablo, en donde el gobierno ha dicho, tenemos que fumigar todo el tema de la cocaína, entonces utilizamos el glifosato, pero las personas que son de ese lugar dicen, esas fumigaciones nos están generando daños en la piel. Si uno mira, observa que ese caso se parecería mucho al caso Joyner y vemos cómo inclusive ya han habido varias sentencias en Colombia que han condenado frente a ese tipo de situaciones. De jurisprudencia sí hay mucha. Extranjera, le recomendaría mucho leer jurisprudencia inglesa, de Inglaterra y estadounidense, porque para mí son los países que más han desarrollado lo que tiene que ver con prueba científica. En los demás países se habla de prueba pericial genérica. Los criterios del caso de haber sirven para valorar la prueba. Entonces, mira, ahí hay dos posiciones. Cuando son creados en Estados Unidos, son creados, pero para admisibilidad de la prueba. En mi país específicamente, y sé que en otros países de Latinoamérica no están como criterios de admisibilidad, porque en nuestros países se mira más en la pertinencia y la contundencia y la utilidad. Entonces, en mi país específicamente hoy, en el Código General del Proceso, en el Código Procesal Laboral, en el Código Procesal Penal y de lo contencioso administrativo, sí pueden ser seguidos para efectos de valorar la prueba, porque están establecidos como requisitos de la prueba y el juez los está mirando a la hora de valorar, una vez ya se recibió el dictamen pericial, se aportó al interior del proceso y cuando lo valora verifica si los requisitos se cumplieron o no. Y el tercer punto, cuando me hablan de los pseudoestudios, recordemos lo que decía ahora, el juez debe tener la capacidad de excluir lo que es la pseudociencia. En ese orden de ideas, cuando el juez valora la prueba, precisamente debería excluir lo que constituye una prueba basada en pseudoestudios, justificando en que es una prueba que en realidad no se basa en buena ciencia, no tiene un grado alto de aceptabilidad por la comunidad científica, ni hay un consenso general al respecto frente a la misma. Gracias, doctora. Continúo con más preguntas que nos hacen. Preguntan bastante sobre la prueba del polígrafo. ¿En el sistema colombiano hacen uso de esta prueba y qué le merece su aplicación como un medio de prueba, o si lo podría catalogar como un medio de prueba pericial científico o un medio de prueba pericial o un conocimiento quizás que no tiene los estándares suficientes para ser calificado como una prueba científica? Bien, mira, el tema del polígrafo es un tema que causa muchísimas inquietudes para quien está haciendo la pregunta. En Colombia se ha empleado, y se los tengo que decir, en algunas empresas para efectos de realizar entrevistas y así lograr determinar si el perfil que están buscando es el perfil real que la persona está vendiendo, porque cuando uno realiza una entrevista pues laboral, obviamente lo que uno está vendiendo es lo que uno es, ¿cierto? Hay acciones de tutelas al respecto en donde se dice que eso vulnera el principio de dignidad humana y el derecho a la intimidad. Entonces sí se ha empleado, pero no es considerada en mi propio país y yo sé que en muchos de Latinoamérica tampoco. Yo sé que en Perú no, Raquel, por ejemplo, no es considerada una prueba científica porque no está basada en un consenso general al respecto. Se ha empleado es simplemente como una prueba técnica en donde ni siquiera es un experto porque es una máquina. Entonces cuando hablamos de prueba pericial es un experto, persona que realiza la prueba. El polígrafo es una máquina simplemente. Entonces tendríamos que mirar si hoy en todo el tema de inteligencia artificial va a caber y qué validez se le va a dar, pero yo pienso que habría que hacer algunas modificaciones al respecto. Sí, justo me pareció muy llamativo y novedoso el proyecto que usted comentó y me ponía a pensar si era la aplicación de inteligencia artificial al proceso. Sí, Raquel, la idea es que nosotros a través del proyecto de innovación que estamos haciendo de Juez Inteligente, lo que estamos haciendo es aplicando inteligencia artificial. Precisamente por eso están dos ingenieros con nosotros y ese es el llamado también que hago. Nosotros como abogados solo no podríamos,
Orión y yo tenemos el conocimiento procesal y probatorio, pero los ingenieros tienen el conocimiento uno de programación y otro de inteligencia artificial. Cuando tú unes esos 4 conocimientos, procesal, probatorio, inteligencia artificial y de programación, salen cosas maravillosas. De hecho, la semana pasada ya el ingeniero que está programando nos mostró el avance y uno no se alcanza a dimensionar como abogado cómo las palabras, quizás al llevarlas a un programa, pueden cobrar vida y pueden servir como una herramienta muy interesante para que el juez se pueda ayudar a la hora de valorar una prueba pericial y adoptar una mejor decisión. Entonces es eso, Raquel, si es inteligencia artificial. Sí, 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 es bastante novedoso y he escuchado también que en otros países también lo emplean, pero para el caso de, por ejemplo, de admisión, de pruebas, determinar la admisión, uno de pruebas de requisitos puramente formales, ¿no? Más no de decisiones como valoración propiamente, ¿no? Que sí se dejaría al libre alcance del juez. Ahí quisiera simplemente adicionarte algo de manera pues, de conversatorio, ya que se dio esta posibilidad. En Colombia existen dos sistemas de inteligencia artificial. Uno es Ciarelis, que lo empleaba la superintendencia para efectos de ayudarle al juez a la hora de tomar una decisión, ¿cierto? Pero no le dice cómo debe fallar, sino que le ayuda. Y hay otro que creó, le recomiendo este laboratorio, que es el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de la UBA, lo dirige Juan Gustavo Corbalán. Tuve la oportunidad de que él estuviera en el congreso que nosotros organizamos, muy interesante. Ellos trabajan todo el tema de inteligencia artificial, Raquel. Ellos crearon el mecanismo de Prometea, en Colombia tiene otro nombre, pero se entregó a la Corte Constitucional para que les ayude con todo el tema de las acciones de tutela. En otros países se llama acciones de amparo, y sabemos que en eso hay un colapso grandísimo, congestionan mucho la administración de justicia, porque es un mecanismo expedito a través del cual los ciudadanos buscan que en un término perentorio se les resuelva la situación frente a la vulneración o no de un derecho fundamental. Entonces, esa herramienta se le entregó a la Corte Constitucional y también le ayuda mucho para efectos de todo lo que son las revisiones de acción de tutela. O sea que mira que sí se emplea en algunos países. Ese es un punto en el cual hay que ir trabajando, Raquel. Sí, definitivamente. Había escuchado que, bueno, alguna de las críticas, ¿no? De estos posibles riesgos de que esta inteligencia artificial pueda suplir la labor del juez, ¿no? Pero quizás, bueno, su empleo debería verse de una forma positiva para algunos casos en los cuales quizás no se requiera tanto de esta apreciación judicial, sino más de aspectos más formales o menos difíciles, ¿no? Por así decirlo, que pueda valorar, que pueda apreciar esta información. Sería interesante discutir ese tema en una próxima sesión, me parece muy bien. Bueno, hay otra pregunta que me hacen sobre las pruebas periciales en materia psicológica para delitos sexuales. ¿Cuál es cómo se han valorado? Porque, por ejemplo, aquí en el Perú, la Corte Suprema establece a través de acuerdos plenarios pautas o directrices jurisprudenciales que son aplicables por la misma Corte Suprema o cortes inferiores. Entonces, por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 4/2015 se establecieron algunos criterios para la valoración de la declaración de las víctimas en delitos sexuales. Entonces, algo particular que fue es que se emplearon o se trataron de utilizar algunos de los criterios Daubert a nuestra jurisprudencia, pero para la fase de valoración, no como la admisión, como propiamente lo utiliza en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ha sido el tratamiento o cómo le parece el tratamiento de esas pericias, ¿no? Bueno, por regla general este tipo de pericias se realizan en cámara Gesell, que veo que en el chat también preguntan por el tema de cámara Gesell, en donde obviamente cuando se da una denuncia o alguien está siendo judicializado por un acto sexual o un abuso sexual, que se da muchos en los casos de abuso sexual infantil, entonces es necesario llegar pues como a un resultado. Para eso pues se lleva a la persona a cámara Gesell, en donde sirve como un instrumento para tomar el examen, pero obviamente hay que respetar las garantías, ¿cierto? Tanto de la víctima como del victimario. Allí a través de la observación, el experto empieza a observar y a través de preguntas cómo se comporta la persona. Por eso muchos dicen que esta no es una prueba pericial científica, sino que es una prueba pericial testimonial, porque la persona siendo experto da cuenta de lo que él a través de la observación está notando. Y eso precisamente, inclusive para generar garantías, Raquel, se graba y se filma en aras de que luego esto sea llevado al proceso y no simplemente el experto lo interprete
como a bien quiera. Entonces allí lo que hace el experto es dar su opinión, pero basado en la observación. Entonces ahí quiero aclarar eso. El tema de la prueba pericial en delitos sexuales no se toma en cuenta propiamente como una prueba científica. ¿Cómo se ha valorado? Miren, en el mes de mayo tuve la oportunidad de escuchar a un profesor argentino, se lo recomiendo, quizás en YouTube está, el profesor Carlos Karma, en donde él hizo una valoración de la prueba en delitos sexuales. A mí, la verdad, fue una conferencia que me encantó porque él decía que hoy no podemos dar respuestas a problemas nuevos con respuestas viejas. Que porque hoy prácticamente nosotros estamos viendo que se están generando nuevas conductas punibles en todo el tema de delitos sexuales y que buscamos dar respuestas con pruebas antiquísimas, que hoy tenemos muchos desafíos en todo el tema del siglo XXI y que si bien la prueba busca reconstruir todo al interior del proceso, debemos tener en cuenta cómo se debe valorar al interior del mismo. Entonces él dice y establece varios criterios. Uno, que hay que tener en cuenta el tema de perspectiva de género, a veces eso no lo tomamos en cuenta al interior del proceso. Dos, que hay que tener en cuenta el tema de la violencia, que en ocasiones, cuando se dan este tipo de conductas punibles, es un tema asimétrico, lo establece él. Y que hay que mirar también el tema de la superioridad, que porque por regla general, cuando se dan este tipo de delitos sexuales, hay un grado de inferioridad de uno y de superioridad a otro. Entonces, finalmente, él da una serie de criterios que, reitero, para mí son muy interesantes, y al final llega y dice que la jurisprudencia establece que se debe establecer con algo menos riguroso el estándar de prueba en este tipo de delitos, porque es un tema que ya ha sido muy cuestionado en materia o en tema, o como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí yo lo remitiría a eso. En Colombia, si ustedes me preguntan, la Corte Constitucional colombiana ha sacado varios fallos al respecto, ha establecido un trato diferencial, dice que no podemos tener en cuenta decisiones con base a estereotipos. Es bueno también en delitos sexuales, cuando practicamos este tipo de pruebas y en cámara Gesell, evitar la revictimización. Y ese es un llamado que le hace a los expertos, porque por regla general la víctima ya se victimizó, y cuando se hace este tipo de prueba pericial, que es testimonial, con todo el tipo de preguntas que nosotros hacemos, entonces lo que hacemos es revictimizarlo. Y hay un punto muy importante, les quiero recomendar una sentencia, a ver si la recuerdo por acá, denme un segundito. Hay una sentencia proferida por la Corte Constitucional, es la sentencia T012 del año 2016, en donde dice que de la experiencia sexual de la víctima no es posible inferir su consentimiento. Esto es muy importante y lo voy a decir como mujer, porque en ocasiones se dice que si la mujer es de una u otra forma su comportamiento, entonces obvio que ese comportamiento llevó a que abusaran de ella. Y volvemos al tema de la revictimización. Es lo mismo que cuando dicen que como la mujer iba con una minifalda, entonces ella misma provocó al hombre para que la accediera carnalmente. Entonces, como ven, en Colombia este tema ha sido trabajado, pero se busca mucho respetar, no revictimizar a la víctima y garantizar también la no afectación al derecho a la intimidad de la persona, porque no es lo mismo cuando la persona relata los hechos a cuando se los preguntan, porque quizás el experto va a hacer un tipo de preguntas que van a llevar a su grado íntimo y puede verlo afectado. En el caso de niños, niñas y adolescentes, el relato en cámara Gesell es importante como criterios que tome en cuenta la claridad, la consistencia, la coherencia interna, la estructura lógica, la veracidad. Es decir, allí el experto no puede solo mirar lo que dice, sino cómo lo dice, y tener en cuenta todo lo que es la clave terminológica, la corporeidad, los gestos, los movimientos y el estado psíquico, porque no se le puede exigir al niño una estructura de relato en cámara Gesell igual o en la misma lógica que a un adulto. En la medida en que muchos niños, y esto para quienes litigan en penal, sabemos que es necesario diferenciar la parte de la fantasía de la realidad. En ocasiones muchos niños y niñas cuando van a un proceso penal llegan con todo el tema de, se me acaba de ir esta palabra, cuando la madre obliga a que declare algo, eso tiene un término legal que se me acaba de olvidar en este instante. Entonces, en ese sentido es muy importante diferenciar cuando se va a cámara Gesell con niños a cuando no es con niños. Entonces, conclusión, para lo que me preguntan, y qué pena que me haya extendido tanto, sí se ha trabajado en Colombia, se mira mucho en materia penal, hay que respetar la intimidad, hay que diferenciar niños de adultos, la lógica no es la misma, y en Colombia no es considerada una prueba pericial científica, pero sí una prueba pericial testimonial. Gracias, doctora. Quería hacerle una consulta. ¿Los criterios que usted nos señala son aplicables en general tanto para las pericias oficiales como las pericias de parte, o debería quizás haber existido una diferenciación? ¿Y cuál es el tratamiento que se les da? Por ejemplo, aquí
en el Acuerdo Plenario 2/2007 se refería mucho de que se le presuponía a las pericias oficiales solvencia, credibilidad ex ante, ¿no?, de la valoración. Y también ¿cuál es su opinión respecto a eso? Y bueno, los criterios, ¿no? Si podrían ser aplicables, en todo caso serían diferentes. Raquel, los criterios que yo establezco frente al sujeto, el objeto y el resultado de la prueba, y que hay que mirar la fiabilidad y la validez, yo pienso que tienen aplicabilidad tanto en la prueba que es decretada de oficio como la que es llevada a través de parte. No obstante, en la prueba de parte, pericial de parte, en este preciso momento estoy asesorando una tesis al respecto porque la idea es mirar el grado de imparcialidad, si se afecta o no, o cuál es la imparcialidad del perito cuando la parte es la que le paga. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que si usted es el que me paga, entonces la prueba usted me la va a hacer a mi favor, ¿cierto? Esa es una creencia. Y desde el punto de vista de la psicología se dice que no, que hay que mirar los dos polos opuestos y que hay que mirar también la ética, ¿cierto? Entonces yo pienso que se aplican los mismos, sin embargo, el grado de diferenciación que yo haría sería el siguiente, Raquel, y es con relación a la imparcialidad. Pienso que en cualquiera de los dos casos el perito debe sí o sí ser imparcial y no tener interés con ninguna de las partes. Pero en el caso de la prueba pericial científica de parte, el tema o el criterio de la imparcialidad tiene que tener un estándar más alto a efectos de poderlo valorar. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo logro determinar que si a mí me pagaron, entonces yo no llevé una prueba pericial que beneficie a la parte? En Colombia específicamente en esos casos le dicen, tranquilo, si usted es la contraparte de esa persona, precisamente llame al perito a audiencia para que pueda ejercer el derecho de contradicción. Y ahí voy a algo de un documento que yo te mandé. Yo le mandé a Raquel 2 documentos que yo he escrito otros. Uno que tiene que ver con el papel del juez, lo escribí en un libro en el año 2012-2014, creo, en la Universidad de Medellín, que tiene que ver con el papel del juez con relación a la prueba científica. Y el otro fue uno que escribí el año pasado, que tiene que ver con el control de la prueba pericial. Ahí yo me permití hacer un análisis para decir que el control no es simplemente a través de la valoración, Raquel, que si bien yo toqué en esta conferencia el tema de la valoración, la prueba pericial tiene otro tipo de controles, y los controles se dan incluso desde el mismo momento en que se va a presentar y desde que yo escojo al perito, porque yo tengo que escoger a alguien que sea realmente idóneo para el cargo, ¿cierto? Desde el tema de la admisibilidad, desde el tema de la contradicción, desde el tema si se permite o no en un estado determinado la objeción por error grave, desde el tema de si puedo pedir complementación o no de esa prueba pericial, la aclaración de esa prueba pericial. Entonces mira que existen otro tipo de controles al interior del proceso que nos van a permitir a nosotros, a través de todos estos criterios, que yo los estoy estableciendo acá, para efectos de que el juez lo valore, pero que si ustedes observan, ustedes también los podrían emplear para efectos de contradicción de la prueba pericial en una audiencia específica. Entonces, la diferencia, concluyo, Raquel, sería el estándar que le vamos a dar al tema de la imparcialidad, porque pienso que es el criterio que más delicado se presenta en la diferencia entre una u otra prueba. Perfecto, doctora. Gracias por responder todas las preguntas. Bueno, han sido varias, pero creo que el tiempo, bueno, nos permite seguir discutiendo sobre este tema. Me gustaría saber igual, agradecerle su participación en esta oportunidad y esperamos contar nuevamente con usted en una próxima reunión. Y sin más, decirle que nos dé sus apreciaciones finales, ¿no?, sobre el tema y algún otro tipo de consideración que usted tenga bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, a ti. Veo que hicieron muchas preguntas, me pidieron el correo electrónico, allí se los coloqué, me pueden escribir. Mi correo electrónico es ldpavon@udem.edu.co. Yo soy abogada, docente investigadora de la Universidad de Medellín. Y bueno, me he como preocupado por estos temas, ¿cierto? ¿Cuáles son mis apreciaciones finales, Raquel? Decir, con base a todas las preguntas que han formulado, que más que respuestas, yo no vine a darles respuestas, vine a plantearles la opción que como abogados en cualquier área en la cual se desenvuelvan, nos formulemos interrogantes, pero que los interrogantes no se queden ahí. El papel ahora es nuestro, el rol ahora es nuestro, somos nosotros los que podemos cambiar la forma en que se administra justicia. ¿Cuál es el rol de cada uno de ustedes a la hora de administrar justicia? Quienes son estudiantes acá saben que yo siempre les pregunto, los que son de posgrado, ¿cuál es el desafío que usted hoy tiene como abogado y como funcionario jurisdiccional hoy en todo el tema de la administración de justicia? Y si estamos hablando de la prueba científica, ¿cuál es el rol que usted tiene frente a este tipo de prueba? ¿Sabemos todo? ¿No lo sabemos? ¿Requerimos prepararnos? ¿Cómo vamos a participar en un proceso en el cual se presenta este tipo de prueba? Mi conclusión entonces es la siguiente. Uno, que no toda prueba pericial científica es solo prueba pericial. Que no toda prueba científica es una prueba pericial. Más toda prueba pericial
voy a retomar ahí porque me enredé yo. No toda prueba pericial es una prueba científica, pero toda prueba científica sí es una prueba pericial. 2, que es un medio de prueba que se emplea en todas las áreas del derecho. 3, que nuestros ordenamientos jurídicos requieren de un desarrollo mejor al respecto para que nos den claridad como sujetos procesales cómo actuar al interior del proceso. 3, que el rol es nuestro y que entonces nosotros también tenemos que ser protagonistas de ese nuevo cambio que se está presentando. 4, que la ciencia hoy nos está invitando a que el derecho se una a ella y que por lo tanto nosotros como abogados no nos podemos quedar atrás. Razón por la cual debemos avanzar, si bien no al ritmo de la ciencia, por lo menos que avancemos para alcanzarla. Y por último, que pensemos en el trabajo interdisciplinar. Yo sé que si nosotros hacemos un trabajo interdisciplinar, podemos lograr cosas maravillosas a la hora de administrar justicia, de lograr una verdadera justicia material y de que realmente logremos la justicia que en cada uno de los países tenemos, porque lastimosamente dudamos de las decisiones de los funcionarios jurisdiccionales. Y si usted es funcionario jurisdiccional, ¿de qué forma va a emplear los criterios que yo le establecí para que pueda argumentar mejor la valoración que realizó ese medio de prueba? Simplemente quiero agradecer a todos los que estuvieron esta hora y 33 minutos con nosotros, agradecer nuevamente al Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, a Raquel, a Ricardo y a Juan, y a todos ustedes. Yo pienso que estos espacios existen es por y para ustedes, entonces muchísimas gracias. La verdad me divertí mucho y lo gocé, no sentí el tiempo, entonces gracias para todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su participación. Y también muchas gracias a nuestros asistentes y esperamos que nos acompañen en la próxima sesión. Bueno, con esto finalizamos la exposición y agradecemos. Buenas tardes con todos.